Bendito sea Dios, mis hermanos, por este nuevo día que Dios nos ofrece. Por la gracia y la misericordia de Dios, estamos iniciando un nuevo mes. Hoy estamos a 1 de septiembre de este 2025. Hemos llegado al 9º mes de este año. Gracias a Dios. Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este nuevo inicio de mes. Nos esperan 30 días, Señor. 30 días más de vida, Señor, que con tu favor, Señor, nos dará, Señor. 30 días para iniciar, para caminar nuestra vida cristiana, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí, de llegar a este 9º mes de este 2025, Señor. Hoy lunes 1 de septiembre. En tus manos nos encomendamos, Señor, que tú obres en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Está con nosotros, Padre. Sé tú, Señor, y no nosotros. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das, por tu cuidado para con nosotros, Señor. Pongo en tus manos todas las necesidades, Señor. Hay necesidades en tu pueblo, Señor, de las cuales tú tienes conocimiento, Señor. La ponemos en tus benditas manos para que tú sigas obrando en ellas, Señor. Que tú bendigas a cada familia, a cada persona que quizás se encuentre enferma, en algún tratamiento médico, trabajando en las carreteras, Señor. Quizás se encuentra descansando este lunes por ser día festivo, Señor, del trabajo en los Estados Unidos, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, que tú obres, Señor, que sea tu voluntad, tu soberana voluntad en cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos con la responsabilidad como ministros en la pregunta de este material que se llama ¿practica la iglesia lo que predica? ¿Practica la iglesia lo que predica? Una integridad en crisis, la integridad en crisis. El autor es Warren W. Weisberg. Ese es el autor de este libro, Warren W. Weisberg. Dice su libro, ¿practica la iglesia lo que predica? Una integridad en crisis. Estamos hablando ayer sobre lo que es realmente nuestra responsabilidad, porque dice, los predicadores de la prosperidad nos presentan una imagen distorsionada de Dios. Eso es lo que presentan los predicadores de la prosperidad. Cuando la iglesia predica el mensaje incorrecto, causa división y el ministerio pierde su integridad. No podemos divorciar nuestro mensaje de la naturaleza de Dios. Lo que Él hizo en el Calvario, lo que está haciendo hoy en día en el mundo y lo que hará en el futuro. Sin embargo, esto es justamente lo que han logrado los voceadores de la prosperidad. Una vez que alguien se fabrica su propio evangelio, no pasará mucho tiempo antes de que comience a practicarlo y entonces se comienza a perder la integridad. Se comienza a perder la integridad. Estamos viendo el proceso descrito en 1 de Juan 5:10. Primero se miente a otros y se deja de practicar la verdad. 1 de Juan 1:6. Luego se comienza a mentir a sí mismo y a perder la verdad. 1 de Juan 1:8. Por último, comienza a mentirle a Dios y a hacerlo mentiroso, y hacerlo a él mentiroso. Y como resultado, la persona pierde su palabra. Juan dejó muy claro que el ministerio exige integridad y que no se debe separar el mensajero del mensaje. Cuando esto se hace, tanto el mensajero como el mensaje pierden su integridad. A pesar de todo, no basta con predicar el mensaje correcto. También debemos de predicar con propósitos santos. Vamos a 1 Tesalonicenses, lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a nosotros no resultó vana, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación
No procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, ni fue por engaño. Recordemos que Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo y allí en Filipos estuvieron encarcelados, ¿sí? Y sigue el versículo 4 que dice de la siguiente manera, ¿va? Primera de Tesalonicenses 2, ¿sí? Lo que nos dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para guardar a los hombres, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos, no se trata, el mensaje del evangelio, mensaje que tú y yo debemos de llevar, que tú y yo tenemos que presentar a su pueblo, es lo que Dios dice. No es lo que le haga sentir bonito, lo que le acomode, porque la palabra de Dios nos confronta. Recordemos esto siempre. La palabra de Dios nos confronta y realmente pues nos hace ver nuestro pecado, la manera en que estamos llevando a cabo nuestras vidas. La palabra de Dios nos confronta con su verdad y nos sentimos ofendidos, ¿sí? La preocupación primordial de Pablo no fue agradar a los hombres para llegar a ser un predicador popular, ni explotar a las personas para convertirse en predicador rico, ¿sí? Esa no era la intención de Pablo, ¿sí? La preocupación de Pablo fue predicar el evangelio, predicar a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día. Esa era su predicación, su mensaje central llamado también, llamándonos al arrepentimiento, a ser santos como Dios es santo, ¿sí? Su motivación básica en el ministerio fue agradar a Dios y esta fue la fuerza que lo impulsó. Sabía que Dios probaba constantemente su corazón para saber si sus motivos eran puros. ¿Realmente nuestros motivos son puros o únicamente estamos buscando la fama, el reconocimiento y ser popular? Tristemente, hay muchos hombres, hay algunos hombres que se dicen de Dios, que traen sus aviones particulares porque no quieren rozarse con la demás gente. Hay personas que han hecho del evangelio un negocio, tal como lo decía Charles Spurgeon en aquellos años 1800, ¿verdad? El que tiene el evangelio de negocio, tiene al diablo como socio, o tiene el infierno como ganancia. Y sí se está dando esas palabras de Charles Spurgeon, se hacen vivas hoy, cuando dicen, ¿verdad? Cuando decía, va a llegar el tiempo en que algunos pastores, en lugar de alimentar a las ovejas, entretenerán a las cabras, darán entretenimiento a las cabras. Henry David Thoreau escribió, no hay olor tan desagradable como el que se desprende de la bondad corrompida, y pocas cosas hay que corrompan nuestra bondad como la avaricia, el deseo de popularidad y el sentimiento de éxtasis que se deriva cuando ejercemos poder sobre aquellos que nos entregan su adoración idolátrica. Cuando nuestros motivos son los incorrectos, nuestro ministerio está errado y las consecuencias para nosotros, nuestros seguidores y la iglesia entera pueden ser trágicas. Tal vez sea imposible que alguien en esta vida ministre por motivos absolutamente puros, pero por la gracia de Dios podemos esforzarnos en hacerlo. Cuando nos damos cuenta de que estamos resintiendo la crítica, cultivando la alabanza, debemos saber que algo está mal. Cuando comenzamos a creer realmente todo lo bueno que los demás dicen de nosotros, nos encontramos en peligro. Desafortunadamente y tristemente, eso es lo que pasa. Se nos sube el ego, perdemos el piso,
Realmente quien debe ser exaltado, quien debe ser glorificado es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 1 Tesalonicenses 2, versículo 4, nos dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así que hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esa es la responsabilidad misionera de cada uno de nosotros como iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo posee en sí misma, una esencia de la vocación misionera. Tenemos que tener ese espíritu misionero. Cada discípulo de Cristo es un misionero que debemos dar testimonio de Cristo, como dice su palabra, desde Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Id y haced discípulos. Id y predicar el evangelio. Haced discípulos. No se nos llamó a entretener a la gente. La gente no tenía, en aquella época de la iglesia primitiva, no tenía plata ni oro, pero en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo se evangelizó al mundo de aquella época. Hoy tenemos todas las herramientas, mis hermanos. Hoy tenemos, gracias a Dios, estos medios, las redes sociales. Ya no estamos en el tiempo de antes. Ya las noticias corren en milésimas, en segundos. La noticia que lo que pasa ahorita en Europa, pasar algo cuando las Torres Gemelas en poco tiempo se dio a conocer a nivel mundial. Ya no estamos en esa época de que tardaban en llegar las noticias, ya estamos en otros tiempos. Y por medio de las redes sociales, por medio de estos medios de comunicación, se entera uno de cualquier acontecimiento. Ya no estamos en esos tiempos de que se tardaba en llegar las noticias, ¿sí? Pablo, en Romanos 10, 14 al 15, nos plantea 4 preguntas misioneras inquietantes y desafiantes para la iglesia. Y esas preguntas, esas cuestionamientos que encontramos en Romanos 10, 14 al 15, pueden estar y deben de estar vigentes. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Realmente somos llamados a llevar su palabra, mis hermanos. Y estamos revisando cuál es tu responsabilidad, cuál es mi responsabilidad como ministro, como siervo de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Predicar el evangelio, llevar las nuevas a aquella gente, decirles que hay esperanza solamente en Cristo, que hay esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Que pongan su confianza en Él sobre todas las cosas. No se trata de seguir una religión, una tradición, una denominación. Es solamente Cristo. A través de Él tenemos la salvación y vida eterna, el perdón de pecados. Porque todos y cada uno de nosotros somos faltos. Tenemos que detenernos a considerar el hecho fundamental de que el mensaje ayuda a determinar el método. Mis hermanos, algunos métodos del ministerio del evangelio son indignos de dicho evangelio. El vocablo griego que se traduce como engaño significa cebar un anzuelo. En todos sus tratos con la gente, Pablo se mostró siempre recto y sincero. No trató de atraparlos con una carnada de manera que pudiera engancharlos con el evangelio. Hazte rico, siembra y verás que Dios multiplica. Dios te va a dar un 10 y Dios te va a dar 20. No, él predicó el evangelio. Él habló y les dijo, siendo el último de los apóstoles, un abortivo. Él reconoció cómo fue transformado su testimonio,
cómo fue alcanzado, cómo fue transformado por el poder del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él reconocía, y él sabía que era un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo usó. Pero él nunca usó algo para atraer a la gente, algo para que fuera una transformación, para llenar esas iglesias de Tesalónica, de Corinto, de las iglesias que él plantó en ese tiempo. Él predicó el evangelio. Había un verdadero mensaje, ¿sí? Hoy en día el mensaje se ha transgiversado, se ha vuelto entretenedor, motivador, psicológico para la gente. Y tristemente el mensaje se ha centrado en las personas y no en en Jesucristo, en la presencia de nuestro Señor. Él es el centro del mensaje, Él es el motivo, Él es el quien debe ser alabado, glorificado. Si tú fuiste de vacaciones y andas allá y andas acá, guárdatelo. Muchas veces escuchamos más de la persona que del evangelio en algunos púlpitos. No hay otro tipo de evangelio. En ninguna parte del ministerio de Jesús, sus discípulos o la iglesia primitiva, Cristo no llamó al entretenimiento, llamó al arrepentimiento. Primer mensaje, al darse cuenta que Juan el Bautista había sido preso, había muerto, inició predicando. Predicó del arrepentimiento y nada más. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, no hay otro tipo de evangelio. Él es el agua viva. Él es la resurrección y la vida. Es nuestro Señor. Es a través de Él quien encontramos y tenemos vida eterna, perdón de pecados. Tenemos que venir ante Él con un arrepentimiento genuino y decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Así es que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es en el Evangelio de Juan 4, del 16 al 25, al 24. Tenemos que confiar. Ya regresamos. Se detuvo un poco, no hay mucha señal aquí, mis hermanos. Disculpen. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, con esto que le está hablando a esta mujer, estuvo muy lejos de ser un predicador de la prosperidad. En realidad, algunos de sus mensajes eran tan... Ya regresamos, disculpen. Decía, realmente Jesús estuvo muy lejos, ¿sí?, de ser un predicador de la prosperidad. Muy lejos. En realidad, algunos de sus mensajes eran tan directos que quienes lo escuchaban buscaban matarlo. Los sermones que halagan a los pecadores nunca servirán para salvarlos. Hermanos, vas a ser rechazado por hablar y predicar la verdad. Y tenemos la aprobación de Dios. La palabra de Dios nos respalda. La santa palabra de Dios nos respalda. Se volvió a ir, pero ya regresé. Entonces, mis hermanos, mañana continuamos con este tema sobre la responsabilidad que tenemos. Ya mañana terminamos con este tema
Vamos a llegar a la reprensión. Reprensión. La predicación es indispensable para el cristianismo. Sin la predicación se ha perdido parte de su autoridad, de su autenticidad, ya que el cristianismo es, en su más pura esencia, una religión de la palabra de Dios. John R. W. Scott. ¿Sí? Es una esencia pura de una religión de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que se predica. Es la palabra de Dios que debe ser anunciada para que llegue a todo aquel que no conoce, todo aquel que busque ser salvo, ser perdonado, tener ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Los hermanos, somos luz, somos llamados a ser luz en este valle de tinieblas. Quizás lo que nos falta es que se volvió la señal, mis hermanos. Pero aquí estamos. Me encanta, mire. Aquí nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Hermanos, Dios me les bendiga. Vamos a terminar en oración. Aquí estoy. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Aquí se los muestro, hermanos. No sé si lo puedan ver, o no lo enfoqué bien, pero gracias a Dios, mis hermanos.